¿Alguna vez te has sentido como si la vida fuera una carrera sin fin, una lucha constante o una espera eterna? Como si tu felicidad o tus logros dependieran de la suerte, el azar o de cuánto te sacrificas. Si tu respuesta es sí, entonces quédate, porque lo que te voy a revelar hoy va a poner tu mundo patas arriba, y no en el mal sentido. Te prometo que, si te quedas hasta el final, te llevarás una herramienta que puede cambiar tu vida en cuestión de minutos. La mayor mentira que nos contaron, a ti y a mí, es que la vida es algo que pasa afuera. Que tenemos que correr tras ella, luchar, sufrir, esperar. Menuda faena. Pero eso, amigo mío, es solo la cáscara. Lo que nadie te dice, y lo que mucha gente exitosa ya descubrió, es que la realidad en la que vives no es un reflejo de la suerte o del mérito. Es un reflejo directo de la frecuencia que mantienes. Sí, lo escuchaste bien. Hay un código, un patrón oculto que gobierna cómo se manifiestan las cosas en tu vida. Y no está en los libros de texto, ni en la televisión, ni en los consejos bien intencionados que has oído toda tu vida. Está dentro de ti. Y lo más loco de todo es que ya está activo, pero, sin que sea tu culpa, está trabajando en tu contra. ¿Por qué? Porque te enseñaron a operar de una forma que te desconecta de tu verdadero poder. Yo pasé años creyendo que el mundo era rígido, concreto, fijo. Las facturas llegaban, los problemas aparecían, y yo solo reaccionaba. Era como si la vida fuera un guión ya escrito y yo solo un actor más. Pero algo dentro de mí siempre cuestionó esa supuesta solidez. Y créeme, no soy un gurú con túnica y sandalias, soy alguien que se hartó de que la vida lo arrastrara y decidió investigar a fondo. El campo invisible y el poder oculto de tus emociones. Cuando me metí de lleno en la física cuántica, todo se puso patas arriba. Descubrí que lo que yo llamaba realidad era solo una frecuencia que yo mismo estaba emitiendo. ¿Te imaginas? El suelo que pisamos, la silla en la que te sientas, las personas que te rodean, en el fondo, no es tan sólido como parece. Lo que captan tus sentidos es solo una traducción vibracional que tu mente organiza para darle sentido al caos energético que nos rodea. Empecé a darme cuenta de algo brutal. Si todo es vibración, podría cambiar mi realidad sin mover un solo dedo en el exterior. Lo único que tenía que hacer era ajustar la frecuencia desde dentro. Fue ahí cuando las piezas empezaron a encajar. Comprendí que, al verme como una víctima de los acontecimientos, estaba entregando mi poder creativo. ¡Qué absurdo! Todo cambió cuando asumí que yo era el remitente, no el receptor. Comencé a observar mis pensamientos como quien afina un instrumento musical. Si quería paz, necesitaba vibrar serenidad. Si quería abundancia, ¿qué sentido tenía preocuparme por el dinero? Y ojo, no se trata de magia ni de pensamientos positivos vacíos. Se trata de física. El mundo responde a tu coherencia interior, no a tus palabras sueltas. Cuando entendí esto, la realidad dejó de ser un muro infranqueable y se convirtió en un campo moldeable. Empecé a jugar con esta conciencia como un científico que prueba hipótesis, con la pequeña diferencia de que el laboratorio era mi propia vida. Fue en ese momento cuando me di cuenta, la sólida realidad que tanto respetamos es, de hecho, una ilusión colectiva. La clave no es luchar contra lo que ves, sino transformar lo que vibras. Y cuando empecé a acceder a ese campo invisible de posibilidades, todo cambió. Imagina a alguien como Oprah Winfrey. Ella no llegó a donde está esperando que la suerte llamara a su puerta. Ella vivía la visión de su éxito antes de que se manifestara. Su coherencia interna, esa fe inquebrantable en su propósito y su valor, resonó con el campo de posibilidades hasta que su realidad se alineó con esa vibración. Ella no persiguió la fama o la riqueza, las atrajo al convertirse en la persona que vibraba en esa frecuencia. Me costó mucho romper paradigmas internos hasta aceptar que hay algo más allá de la materia. Un campo invisible, silencioso, pero extremadamente real. Está en todas partes y contiene, al mismo tiempo, todas las versiones posibles de tu vida. ¿Te imaginas? Todas las versiones, la que quieres, la que temes, la que ni siquiera has soñado. Descubrí que este campo no responde a la lógica, sino a la vibración de la emoción que llevas dentro. Y cuando logré alinear mi pensamiento con mi sentimiento, el campo comenzó a responderme con una precisión quirúrgica.
Fue entonces cuando comprendí uno de los códigos más ocultos de la manifestación. Tu mente envía la señal, pero es el corazón el que atrae. Pensar es como poner la dirección en el GPS, sentir es encender el motor y ponerte en marcha. Cuando ambos se alinean con claridad y alta intención, este campo responde con una fuerza impresionante. Pero si la mente va por un lado y el corazón siente lo contrario, no pasa nada. Absolutamente nada. ¿Cuántas veces has intentado manifestar algo, pero en el fondo guardas miedo, duda o impaciencia? Este campo no comete errores, te devuelve exactamente lo que estabas sintiendo. Así que decidí hacer algo diferente. En lugar de pedir, comencé a agradecer como si ya fuera real. Empecé a entusiasmarme con la idea de algo que aún no existía, y poco tiempo después, aparecía. Este campo de potencialidad es como un espejo emocional. No importa lo que digas en voz alta si por dentro vibras inseguridad. Comencé a entrenar mi cuerpo para sentir de antemano, como si ya lo estuviera experimentando. A veces, lloraba de gratitud por algo que aún no se había materializado, pero que unos días después aparecía. Perfecto. La mayoría de la gente no se da cuenta de que vive con una desconexión entre la mente y la emoción. Desean algo, pero al minuto siguiente dudan. Y ese, amigo mío, es el punto ciego que mantiene tantos sueños en el papel. A medida que comencé a vivir con intención emocional y coherencia energética, el campo me mostró posibilidades que nunca imaginé. Y la siguiente revelación llegó poco después. El subconsciente, tu piloto automático y cómo reprogramarlo. Durante mucho tiempo me pregunté por qué ciertos cambios no ocurrían, incluso cuando estaba súper decidido. Fue entonces cuando me di cuenta de que la mente consciente puede querer algo, pero es el subconsciente el que lo controla. Y este comando opera silenciosamente, en piloto automático, todos los días. La verdad es que, desde pequeños, fuimos programados para aceptar las limitaciones como si fueran leyes naturales. Y sin darnos cuenta, esta programación se convierte en el techo invisible de nuestras vidas. El dinero es difícil de conseguir, la vida es una lucha, solo los afortunados pueden lograrlo. Estas frases se grabaron en mí no porque fueran ciertas, sino porque se habían repetido durante años. Mi cuerpo ya estaba reaccionando con miedo antes de que la situación siquiera sucediera. Era como si una parte de mí estuviera atrapada en el pasado, reviviendo las mismas emociones una y otra vez. Fue entonces cuando entendí, si quería acceder a nuevas posibilidades, necesitaba limpiar este sistema operativo. Y limpiar no es suprimir, es reprogramar conscientemente. Comencé con afirmaciones, pero me di cuenta de que solo funcionaban cuando iban acompañadas de una emoción real. Utilicé meditaciones guiadas, visualizaciones con respiración coherente y prácticas que activaban nuevos estados emocionales en el cuerpo. Uno de los ejercicios más poderosos que creé fue escribir viejas creencias y reemplazarlas con verdades expansivas. Cosas como soy limitado se convirtieron en soy el creador de mi realidad. Y no bastaba con repetirlo, necesitaba sentirlo en mi cuerpo. Carl Jung, ese gran explorador de la psique humana, nos enseñó que gran parte de nuestra vida está dirigida por el inconsciente. Él diría que lo que llamamos destino a menudo son esas pautas inconscientes que operan desde las sombras. Para Jung, la clave no es negar esas sombras, sino hacerlas conscientes. Traer a la luz esas creencias limitantes es el primer paso para desactivar su poder sobre nosotros. No se trata de un pensamiento positivo superficial, sino de una profunda reestructuración de nuestra psique. Con el tiempo, mi campo empezó a responder de una manera diferente, casi como si dijera, ahora sí me estás hablando en mi idioma. La programación que recibimos no está diseñada para darnos poder, está diseñada para controlarnos. Pero cuando comencé a deshacer esos nudos internos, el mundo que me rodeaba empezó a cambiar junto con ellos, como si el velo se hubiera levantado y detrás de él hubiera un lenguaje que yo todavía estaba empezando a descifrar. Me tomó un tiempo aceptar que no fueron las palabras las que cambiaron mi realidad, sino las emociones que las acompañaron. El universo no responde a lo que digo, responde a lo que vibro. Y esta vibración tiene su propio lenguaje, silencioso pero extremadamente preciso. He descubierto que una sola frase dicha con miedo anula 10 afirmaciones dichas sin sentimiento. La emoción, al final, siempre triunfa sobre la palabra. Comencé a prestar atención a mis reacciones automáticas.
Decía que quería abundancia, pero reaccionaba con ansiedad cada vez que miraba mi extracto bancario. Era como si mi cuerpo gritara escasez mientras mi boca susurraba prosperidad. Esto creaba una desalineación energética, y el campo cuántico solo responde cuando hay coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción. Me di cuenta de que si no cambiaba mi estado emocional, nada externo cambiaría realmente. Así que me sumergí en prácticas diarias para cambiar mi química interna. Medité sintiendo gratitud por las cosas que aún no habían sucedido, sonreí visualizando lo que deseaba, y entrené mi cuerpo para sentir la realidad antes de que llegara. Y cuanto más sentía, más rápido todo se derrumbaba ante mí. Emociones elevadas como el amor, la gratitud, el entusiasmo y la confianza se convirtieron en mi nuevo lenguaje con el universo. Ya no necesitaba convencer a nadie de nada. Bastaba estar en ese estado de presencia vibratoria, y el campo lo comprendía. Recuerdo un día específico en el que sentí una certeza tan profunda que lloré sin motivo, y 2 días después, la respuesta llegó sin esfuerzo, sin lucha, solo resonancia. Hoy entiendo que el universo no entiende portugués, inglés o español. Él entiende la vibración emocional pura. Y si mis emociones no se ajustan a la realidad que deseo, nada se manifiesta. Cuando realmente comprendí esto, me di cuenta de que el secreto estaba en el sentimiento, y que observar este sentimiento consciente sería el siguiente paso. Ejercicio: el escaneo de creencias. Para tu audiencia, aquí te dejo un ejercicio práctico para empezar a reprogramar ese subconsciente. Objetivo: identificar y empezar a cambiar tus creencias limitantes. Paso 1. Detecta la creencia raíz. Piensa en un área de tu vida donde sientas que hay un estancamiento o dificultad: dinero, relaciones, salud, carrera. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿qué es lo peor que creo que puede pasar aquí? ¿Qué historia me cuento sobre esta área que me limita? Anota las primeras 3 o 4 creencias que te vengan a la mente. Por ejemplo, el dinero es difícil de conseguir, nunca encuentro a la persona adecuada, siempre me enfermo en invierno. Paso 2. Siente la emoción. Con cada una de esas creencias, concéntrate en la emoción que te genera. ¿Es miedo, frustración, tristeza, resignación? Permítete sentirla por unos segundos. Paso 3. Dale la vuelta, la afirmación emocional. Ahora, reescribe cada creencia limitante en una afirmación positiva y expansiva, pero que te haga sentir algo. No solo digas soy rico, si no lo sientes. Busca una que te dé una sensación de alivio, esperanza o incluso gratitud. Si es el dinero es difícil de conseguir, cámbiala por el dinero fluye hacia mí de maneras inesperadas y con facilidad y me siento agradecido por ello. Si es nunca encuentro a la persona adecuada, cámbiala por estoy atrayendo relaciones saludables y amorosas que me hacen feliz. Si es siempre me enfermo en invierno, cámbiala por mi cuerpo es fuerte y saludable y lo mantengo lleno de energía vital. Paso 4. Siente y vibra. Repite estas nuevas afirmaciones en voz alta varias veces al día, pero no solo con la boca. Siente la emoción que te generaría que eso ya fuera real. ¿Cómo se sentiría la facilidad del dinero? ¿Cómo se sentiría esa relación amorosa? ¿Cómo se sentiría un cuerpo lleno de vitalidad? Permite que esa emoción inunde tu cuerpo. Hazlo durante al menos 5 minutos, 2 veces al día. Este ejercicio es el primer paso para que tu subconsciente empiece a escuchar un nuevo mensaje, un mensaje de posibilidades, no de limitaciones. La observación creativa y el tiempo como ilusión. Durante mucho tiempo creí que observar era algo pasivo. Pero no lo es. Observar con intención es el acto más creativo que existe. Cuando fijas tu atención en algo con plena presencia, influyes directamente en cómo se manifiesta esa realidad. La ciencia llama a esto el colapso de la función de onda, yo lo llamo el poder creativo de la conciencia. Me di cuenta de que cada vez que quería algo pero observaba su ausencia, reforzaba la carencia. Decía que quería salud, pero era consciente de los síntomas. Quería prosperidad, pero lo único que veía era deuda. Fue entonces cuando cambié el juego. Dejé de esperar a que lo externo cambiara y comencé a observar como si ya fuera real. Este cambio sutil se convirtió en una llave interna que abrió muchas puertas.
Comencé a visualizar el escenario deseado con vívidos detalles, como si fuera un recuerdo del futuro. Podía oler los aromas, oír los sonidos, ver los colores, pero no como si fuera una escena lejana, sino más bien algo que ya estaba experimentando. Con eso, mi cuerpo empezó a reaccionar como si ya estuviera sucediendo, y para el campo cuántico, eso es suficiente. Y aquí viene la clave: no atraes lo que quieres, atraes lo que observas con fe, con convicción emocional. Cuando entras en este estado de observación creativa, estás literalmente moldeando posibilidades en materia. Es en este punto cuando dejas de ser un espectador y te conviertes en un creador consciente de la realidad que deseas. Y lo más fascinante es que, cuanto más lo practicas, más natural se vuelve. Fue en esta experiencia de observar lo que todavía no es como si ya fuera, que comencé a notar algo aún más profundo. El tiempo parecía responder de manera diferente, como si el reloj dejara de dar órdenes. Durante años creí que el tiempo era una línea recta, pasado, presente y futuro. Pero cuanto más profundizaba en el estudio de la conciencia, más me daba cuenta de que esto no era más que una ilusión útil. El tiempo, de hecho, es una red de infinitas posibilidades que coexisten en el ahora. Lo que determina la línea de tiempo que experimentas no es el reloj, sino tu estado vibratorio. Fue entonces cuando entendí: el tiempo se puede colapsar. Cada vez que pensaba intensamente en una nueva realidad, algo sucedía. Era como si tocara esa posibilidad con la fuerza de mi emoción. Cuando este sentimiento fue sincero y coherente, la realidad comenzó a cambiar casi inmediatamente. He experimentado sincronicidades tan improbables que la única explicación lógica sería: el tiempo se duplicó. Y en la práctica, incluso se duplica. Aprendí a no esperar que pasen los años para vivir lo que quería. Comencé a superar esa brecha emocional entre donde estoy y donde quiero estar. Y esto no requiere esfuerzo físico, requiere presencia. Cuando la emoción que siento ahora coincide con el futuro que deseo, esa versión del futuro se acerca, no porque lo forcé, sino porque lo sintonizaste en el campo. Mucha gente piensa que los milagros son suerte. Sé que un milagro es vibración en su forma más pura. Es cuando lo imposible se derrumba porque te has vuelto compatible con ello. En lugar de vivir mirando el calendario, comencé a vivir mirando hacia adentro. Cuanto más sentía que ya era real, más rápido aparecía. A veces en días, a veces en horas. Fue esta comprensión la que me llevó a un punto aún más profundo. Si el tiempo pudiera colapsar, entonces quizás la puerta de entrada estaba en otro lugar. Quizás justo en el centro de mi pecho. El corazón, tu portal dimensional y la simulación creativa. Siempre he admirado el poder de la mente, pero fue cuando comencé a estudiar el campo electromagnético del corazón que todo adquirió otra dimensión. Descubrí que el corazón emite un campo miles de veces más potente que el del cerebro. Y este campo no solo es más fuerte, es más coherente, más inteligente, más conectado. Es a través de él que accedemos a estados de conciencia que van más allá de la lógica común. La mente da la dirección, pero es el corazón el que allana el camino. Cada vez que entraba en estados elevados de gratitud, amor o profunda certeza, sucedía algo diferente. Era como si el campo a mi alrededor se organizara más rápidamente. Las personas adecuadas aparecían, se presentaron oportunidades inesperadas, y no estaba persiguiendo nada, simplemente sentía intensamente lo que quería. Empecé a preguntarme: si el corazón es este portal dimensional, ¿qué me impide vivir la realidad que quiero ahora? La respuesta llegó rápidamente: emociones no resueltas, resentimientos, miedo. Así que comencé a hacer de mi corazón un espacio limpio, listo para transmitir amor incondicional. Y cuanto más amor sentía, más se convertía la realidad a mi alrededor en un espejo. Una de las prácticas más poderosas que desarrollé fue colocar mis manos sobre mi pecho, respirar profundamente y evocar un recuerdo real de amor o gratitud. Con el tiempo, el cuerpo aprendió a acceder a este estado por sí solo. Fue como presionar un botón de energía que me conectó directamente al campo de posibilidades infinitas. El corazón se convirtió en mi laboratorio espiritual, y el experimento funcionó. Hoy ya no tengo dudas. Toda verdadera manifestación comienza con una emoción elevada. Pensar es importante, pero sin sentimiento, el pensamiento no es más que ruido mental. Es en el corazón donde se activa el código, y cuando está en armonía,
todo lo que parecía lejano comienza a moverse hacia mí. Y fue en ese momento que comprendí el paso final. Llegó un punto en mi viaje en que necesité poner todo en práctica. Ya no bastaba con estudiar, comprender o creer, necesitaba vivir como si lo que quería ya estuviera sucediendo. Fue entonces cuando comprendí el código más sencillo de todos: simular la realidad deseada. Encarnar la nueva versión de mí mismo antes de que aparezca en el mundo físico. Comencé a moverme como alguien que ya había logrado lo que quería. Caminaba con la postura de alguien seguro de sí mismo, respiraba como quien está en paz, elegía palabras, actitudes e incluso ropa que correspondieran a su nueva identidad. No era un teatro, era un ensayo energético. Cuanto más actuaba dentro de esta simulación, más respondía el universo con situaciones compatibles. Noté que el entorno empezaba a reflejar mi nueva vibra. La gente que antes no notaba mi presencia empezó a acercarse, las puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse naturalmente. Fue como si el mundo dijera: ahora sí, estás listo. Y todo esto porque empecé a actuar de una manera coherente con lo que antes era solo un deseo. Creé el hábito de visualizar por la mañana quién quería ser ese día. Luego, durante el día, busqué microacciones que apoyaran esta identidad. A veces era un gesto sencillo, como decir gracias antes de comer; otras veces se trataba de tomar una decisión audaz que mi antiguo yo nunca habría tomado. Este juego interior se ha convertido en mi nueva normalidad, y lo externo comenzó a reorganizarse. Hoy sé que el universo no responde a lo que espero, responde a quien soy. Y cuando soy consecuente con la realidad que deseo, ésta ya no puede evitarme. Esta simulación vibracional es un código que siempre ha existido, pero que ha sido enterrado por sistemas que prefieren ver a la gente desconectada. Ahora que está activado, el resto solo depende de mantener la frecuencia. Ejercicio: el cómo sí para encarnar tu realidad. Este ejercicio es muy poderoso y te ayudará a integrar lo que has aprendido. Objetivo: sentir y actuar como si tu deseo ya fuera una realidad. Paso 1. Elige un deseo claro. Piensa en algo específico que quieras manifestar en tu vida: una meta profesional, una relación, una mejora de salud, más abundancia. Sé lo más concreto posible. Paso 2. ¿Cómo te sentirías? Cierra los ojos e imagina que ese deseo ya se ha cumplido. ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones te invaden? ¿Alegría, paz, alivio, gratitud, confianza? Concéntrate en sentir esas emociones de forma intensa en tu cuerpo. Permite que inunden cada célula. Paso 3. ¿Cómo actuarías? Ahora, sin abrir los ojos, pregúntate: si esto ya fuera real, ¿cómo me comportaría? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué tipo de decisiones tomaría? ¿Con qué actitud me levantaría por la mañana? Por ejemplo, si deseas más abundancia, quizás te levantarías con una sensación de libertad y gratitud, no de preocupación. Si deseas una relación, actuarías con más amor propio y confianza. Paso 4. Actúalo en tu día. A lo largo del día, elige momentos para simular esas emociones y acciones. Si te sientes estresado por el dinero, tómate un minuto para sentir la gratitud de la abundancia, como si ya la tuvieras. Si te sientes solo, actúa con el amor propio y la certeza de que la conexión está en camino. Puedes vestirte con esa actitud, hablar con esa confianza, respirar con esa paz. No se trata de fingir, sino de invocar ese estado vibratorio desde dentro. Haz esto todos los días, incluso si son solo unos minutos. Cuanto más practiques el como sí, más rápido tu realidad exterior comenzará a reflejar esa nueva vibración interior. ¿Estás listo para tomar el control? Así que, después de todo esto, dime, ¿vas a seguir viviendo en piloto automático, esperando que la vida cambie por sí sola? ¿O vas a tomar el control de la frecuencia que estás emitiendo? Porque la verdad es simple: el universo no ignora a quienes vibran con intención clara y emoción elevada. La pregunta es: ¿estás dispuesto a convertirte en esa versión de ti mismo? ¿Cuántas veces has estado a un paso del cambio, pero has vuelto al viejo patrón por miedo, duda o cansancio? ¿Y si este video fuera el punto de inflexión? ¿Qué pasaría si este fuera el momento exacto en que el código finalmente se activó dentro de ti? Porque ahora ya no puedes decir que no sabes.
La verdad ha sido revelada. Y de ti depende lo que hagas con ella. Aquí en La Realidad es Tuya, te daremos más herramientas para que domines este código. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que algo se encendió dentro de ti, entonces suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nada. Y dime en los comentarios, ¿qué palabra te viene a la mente después de escuchar esto? ¿Frecuencia? ¿Vibración? ¿Poder? Me encantaría leerte. La realidad es tuya. Es hora de reclamarla.